En los denominados Panama Papers destaca el nombre de José Velázquez Figueroa, ex capitán del ejército venezolano, edecán del fallecido presidente Hugo Chávez y esposo de la expresidenta de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela, Claudia Díaz. Abrió una sociedad en las Islas Seychelles en el año 2013, 4 días después de la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones que se hicieron para elegir al sucesor de Chávez. También está el general retirado Víctor Cruz Weffer, primer jefe del Plan Bolívar 2000, que podría considerarse como el primer ensayo de lo que han sido luego las misiones sociales. Una de las interrogantes: ¿de dónde habría obtenido Velázquez al menos $50.000 para abrir una sociedad en un paraíso fiscal, tomando en cuenta que en Venezuela existe control de cambio desde el año 2003 y su sueldo para el momento no sobrepasaba el equivalente a unos $170 en el mercado negro? La empresa que tramita esa sociedad, que es parte de una empresa dedicada a manejar inversiones en Suiza, solo recibe clientes que tienen entre 500.000 y 20 millones de dólares. La triangulación para la elaboración de pasaportes venezolanos desde el año 2006 también estaría bajo el lente del consorcio de periodistas que analiza los Panama Papers, en los que la palabra Venezuela tiene 241.000 menciones. Cuba no hacía los pasaportes, en realidad los hacían en Alemania, y se fraguó una operación en empresas offshore en la que la Bundesdruckerei de Alemania, que siempre negó el caso, era la que en verdad hacía las láminas de policarbonato que hacen los pasaportes venezolanos. Pero para hacerlo, el gobierno de Alemania debía estar enterado. Y a partir de esta filtración nos damos cuenta que no estaba enterado. Lo que además pondría en riesgo la soberanía. Esto es un atentado a la soberanía nacional. Ningún país debe poner en riesgo su registro civil. Según arrojó la investigación, Francisco Javier Pardo Mesones, quien presidió la Asociación de Bancos de Perú en la década de los 80, sería el dueño de las empresas que sirvieron de puente para que los Castro revendieran a Caracas la tecnología de pasaportes bolivarianos. Pero además dejaba una estela de comisiones en Perú, Cuba, Panamá, y eso explica, no solamente en este caso, sino en todos los Panama Papers y en general en la economía venezolana, porque todo es más caro. Resulta que en esta economía de puertos todo lo importamos, pero además va pasando de empresa en empresa, dejando una alcabala en el camino. Las revelaciones no sorprendieron a opositores en Venezuela. Consideran son solo una muestra más de la red de corrupción entramada bajo la denominada Revolución Bolivariana. Propio Navarro, que fue ministro del presidente Chávez en varias oportunidades, habla de una pérdida patrimonial de más de 300.000 millones de dólares. El caso será debatido este miércoles en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. ¿Cree usted, señor Gerardo Reyes, que nos está acompañando hoy desde Barranquilla, estuvo allá unos días precisamente hablando sobre este tema, en lo que tiene que ver con esta investigación? Venezuela, como lo vimos en este informe, es uno de los países que llama la atención porque entre las personas implicadas está una pareja de exfuncionarios cercanos al fallecido expresidente Hugo Chávez. Me refiero a su jefe de seguridad en el año 2007 y quien fuera su enfermera y posteriormente fue la jefe de la Oficina Nacional del Tesoro. En las investigaciones que ustedes adelantaron, ¿cuáles son específicamente los hallazgos en este caso? Y aprovecho para consultarles si hay más miembros del chavismo que están involucrados. Bueno, lo que ocurrió con esta pareja es que ellos, después de que ella ocupó ese cargo tan controversial en el gobierno de Chávez, hay que recordar que la dirección del Tesoro ha sido, según los expertos en Venezuela, uno de los lugares de la burocracia de ese país que más ha sido asaltado por la corrupción que ha azotado a Venezuela. Entonces, a esta señora la ponen en ese puesto, la pone Chávez como en compensación porque ella había sido enfermera en sus últimos días cuando tenía esta enfermedad terminal, y después ellos salen del país, de Venezuela, y utilizan los servicios de Mossack Fonseca para abrir sociedades que después sería utilizado para abrir cuentas bancarias y posiblemente canalizar dineros de los que yo creo que le deben muchas explicaciones al pueblo venezolano.
Y no solamente al pueblo venezolano, también a la justicia. En Caracas, Venezuela, señor Alejandro Rebolledo, ¿usted cree que habrá una acción efectiva de la justicia en Venezuela en lo que tiene que ver con estas revelaciones? Y le pregunto específicamente al papel que me imagino debe jugar la Fiscalía para aclarar qué sucedió con estos dineros. Bueno, nosotros hemos precisamente declarado que la obligación que tiene la fiscal general de la República de abrir una investigación de oficio en virtud como se lo establece la Constitución, de ir cómo pudieron ejercer su cargo estos ciudadanos, la declaración jurada de patrimonio que debe exigirse al ingreso de un cargo y al egreso del cargo. Cuando se hace una declaración jurada, de igual forma, se debe describir qué dinero en moneda extranjera se tiene. ¿Dónde está esa declaración de estos sujetos que son funcionarios? En varios casos, este es uno, el de esta señora tesorera y su esposo, pero hay varios donde están involucrados funcionarios. Y también le hemos dicho a la Asamblea Nacional en Venezuela que debe investigar, porque los delitos contra el patrimonio público no prescriben en Venezuela, según el artículo 271 de la Constitución. Y hemos dicho que se debe crear una comisión especial que investigue el lavado de dólares y la corrupción en Venezuela, porque este es un caso relevante, lo de los Panama Papers, que es un caso sin lugar a dudas muy importante, pero gravedad del problema que hemos tenido en PDVSA, donde ya se ha admitido el soborno por parte de sujetos que han actuado y han pagado, y los funcionarios lo han admitido también. Juan Mario, hay un punto que también es bastante interesante y lo ha puesto Gerardo Reyes en esta discusión, y es el que tiene que ver con la corrupción, hasta dónde estos paraísos fiscales, estoy hablando específicamente de Panamá para hablar de nuestro contexto en el continente americano, hasta dónde por el paraíso fiscal pasa la corrupción, en América Latina pasa el problema de la corrupción de nuestros gobiernos. Sin lugar a dudas, indudablemente muchas de las coimas, de los sobornos y todo se pagan en Panamá, porque como bien lo están diciendo, las cuentas son secretas, todo es secreto, le queda muy fácil a la gente ir allá, se ve cómo se puede abrir una compañía. Entonces sí, el problema para un país como Colombia es que tener una lavandería de vecino pues desangra al país y al fisco nacional. ¿Y la única manera de controlar eso sería a través de un pacto de intercambio de información? Sí, realmente la única manera es a través de presión internacional. Uno de los comentaristas, el señor Rebolledo, estaba mencionando FATCA. FATCA fue importantísimo y FATCA hizo que se salieran entre el 30 y el 40% de todos los depósitos en Suiza, porque los Estados Unidos presionó tanto a Suiza y la presión comenzó inicialmente con una filtración de UBS, la Unión de Bancos Suizos, que dio 4.000 nombres al gobierno francés. Y después Suiza tuvo que tomar medidas. Uno espera que esto pase algo similar, que en Panamá eventualmente se dé una presión internacional y que Panamá tenga que cambiar su legislación, porque hoy en día vamos a pedirle información. La Fiscalía de Colombia le envía un requerimiento de información a Panamá. Dice, mire, queremos saber tales cosas de Mossack Fonseca, y le van a decir, mire, sabe, eso está amparado bajo un secreto bancario. Y de esa manera las autoridades no tienen esa información. Vamos a ir directamente hasta ahora, Ciudad de Panamá. Allí se encuentra el enviado especial de Noticias RCN y de NTN24, Sergio González. Sergio, lo saludo preguntándole cuál es la información más reciente que hay hasta ahora tras la polémica revelación y qué impacto ha tenido en Panamá todos estos documentos, los Panama Papers. Buenas noches, así es, son varias las declaraciones que se conocen después del escándalo llamado Los Papeles de Panamá. La Procuraduría General de la Nación ha anunciado que iniciará una investigación muy profunda para conocer el detrás de la creación de varias empresas bajo el sistema offshore que termina siendo empresas de papel para evadir impuestos. Justamente hoy el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, ha dicho que no permitirá que se use a Panamá como chivo expiatorio y que esta situación le está afectando al país su imagen. Es más, puede ser recíproco con los países que declaren a Panamá como paraíso fiscal. Recordemos que esto sucede después de conocerse más de 11,5 millones de documentos filtrados de la firma de abogados Mossack Fonseca. Otra noticia importante es que Francia hoy decidió declarar a Panamá como paraíso fiscal, una noticia que no cayó nada bien en el gobierno panameño. Y justamente el presidente Varela ha designado a la canciller y también vicepresidenta de la República, Isabel de Sainz,
para que organice un equipo y pueda acercarse con Francia para poder llegar a un acuerdo. Mañana, hacia las 8:30 de la mañana, habrá una declaración con la prensa internacional y ahí estaremos muy atentos para presentarles a ustedes esta información. Esto es lo que sucede desde la ciudad de Panamá. Les acompañó Sergio David González. Continúen ustedes con más información en el Centro Internacional de Noticias de NTN 24. Sergio, gracias por ese informe. Usted va a estar allí en Ciudad de Panamá precisamente al tanto de esta rueda de prensa porque en ese momento la presión recae, así como en su momento recayó en Suiza, como lo han dicho nuestros panelistas, en ese momento en el continente americano está recayendo en Panamá para que de alguna forma comience a compartir esa información que aclare realmente cuánto dinero y de cuántos ciudadanos está en este denominado paraíso fiscal. A propósito de estos, hoy les estamos preguntando a nuestros televidentes qué opinan sobre este tema de análisis, qué opinión tiene usted de los denominados paraísos fiscales a propósito de los Panama Papers, que los estamos explicando aquí en el programa La Noche. Vamos a leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes que llegan a esta hora. Andrés Ruiz dice lo siguiente: la cuestión radica en que muchas de estas prácticas están amparadas por la ley, debe haber consenso mundial para modificarlas. Otro televidente, Álvaro Vázquez, dice lo siguiente: en países con la inseguridad de Colombia no se hace solo por evadir impuestos. Opiniones de nuestros televidentes. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales y cuando regresemos vamos a estar hablando quiénes son los latinoamericanos que están involucrados en este escándalo denominado los Panama Papers. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche.